Hola, sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente. Hoy pues vamos a tener un análisis pues de una situación que se presenta aquí en nuestro país, una guerra en el sector conocido del Catatumbo. Yo lo he denominado el Catatumbo, guerra por las drogas y la Tierra del Trueno. ¿Por qué la Tierra del Trueno? Porque eso significa el nombre de Catatumbo. Las personas de la región lo reconocen así, Tierra del Trueno, porque tiene unas partes donde las lluvias y obviamente ese factor como tal, los truenos y los rayos son demasiado fuertes. Catatumbo, una región que queda al norte de mi país, yo estoy ubicado en Antioquia, Antioquia linda con Santander, más no con norte de Santander. Para poder llegar al norte de Santander hay que pasar por Santander, valga la redundancia. Eh, Tuve la oportunidad de estar en Ocaña, que hace parte de todos esos, de ese circuito, esos 13 municipios. Es una región muy bonita, con unas estribaciones medias. Hace parte del macizo oriental, de toda la parte oriental de la cordillera colombiana. Allá ya la cordillera hacia el norte, hacia el Caribe baja, y hacia la parte de Venezuela sigue con ciertas estribaciones. Entonces es una zona muy bonita. Para llegar a Ocaña, que es parte del Catatumbo, uno se tarda aproximadamente desde Bucaramanga 4 horas por la Ruta del Sol, pasando Río Negro, Santander y después el Cesar. Cuando se llega y se pasa a San Alberto, se cruza a la derecha en una vía muy bien rectificada. Cuando uno va por esa vía, al lado derecho ve la cordillera oriental y sobre el lado izquierdo alcanza ya a ver las últimas estribaciones de la cordillera central, que ya ahí ya se pierde. Y ya la cordillera otra vez vuelve a salir en el Cesar con la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero es una región muy bonita, esta parte del Catatumbo, que está viviendo unos momentos muy complejos, muy difíciles. Está viviendo una guerra entre dos grupos terroristas, como aparece dentro de la clasificación del Departamento de Estado. ¿Qué compone esta región? ¿Qué municipios? Son 13 municipios. Ábrego, que queda eh, antes que Ocaña, Convención, El Carmen, El Tarra, que queda colindante a Tibú, González, Acarí, Playa de Belén, Río de Oro. Cuando uno llega a Río de Oro, a mí me contaron esa historia, que Río de Oro era el pueblo de las dos mentiras. Ni era río ni era oro. Esa es la descripción que las personas hacían de este sitio. San Calisto, Sardinata, Teorama y Tibú. Tibú es la parte donde más se está presentando. En Teorama también hay algunos enfrentamientos, pero en Tibú y el Tarra es la parte donde más se están presentando combates, que es donde infortunadamente se han presentado el mayor número de bajas, de muertos, y el desplazamiento masivo que está llegando una parte hasta Ocaña y la otra hasta la ciudad de Cúcuta. Son aproximadamente entre 35.000 a 40.000 personas. Es mucha gente, niños, personas de edad, todo el mundo se tuvo que desplazar, y es lo que vamos a explicar desde el punto de vista pericial y forense. Esa región tiene aproximadamente 4.800 kilómetros cuadrados, o sea, es muy amplia. Y la distribución es aproximadamente de 280.000 habitantes distribuidos en los 13 municipios, pero tiene unas zonas que es donde se está presentando la mayor parte del problema, unas zonas rurales muy amplias, o sea, zonas en las cuales pues se pueden tardar horas para llegar desde allí hasta los cascos urbanos, y las vías pues son vías, no son rectificadas ni pavimentadas, son vías totalmente destapadas. Entonces hace que la situación se complique mucho más con la comunicación. ¿Qué más les puedo decir de esta zona? Es hermosa, hay un parque natural, Catatumbo Barí, eh, comunica directamente con Venezuela. Ellos son vecinos con Venezuela, pasan de un lado a otro en ese sentido, y se comunican con el Catatumbo venezolano, que sale directamente al lago de Maracaibo, que es un paso fronterizo muy extenso. Es una frontera extensa, larga,
que pues obviamente la hace porosa en un momento determinado cuando se presentan este tipo de hechos. ¿Qué fue lo que se presentó con el título que les di? El Catatumbo, Guerra por las Drogas en la Tierra del Trueno. Aproximadamente desde el 15 de enero, las personas fueron avisadas por el ELN, que hay dos grupos que están en guerra: ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las FARC. Ellos le dicen disidencias, pero son las FARC. Supuestamente en el año 2016 estuvieron en un proceso, en un acuerdo de paz, se desmovilizaron, pero quedaron unos grupos que le dicen disidencias, pero son las mismas FARC. Eso no tiene ningún tipo de diferenciación. El ELN, que está hoy en día en un proceso de paz con el gobierno, desde días antes del 15 de enero, que es ya donde se presenta toda la confrontación y es todo lo que ha dejado esa masacre, esa cantidad de muertos, que muy seguramente son más porque hay zonas a las cuales pues no se ha podido llegar y las personas no han sacado los cuerpos. Hay imágenes que se pueden ver en red donde se sacan cuerpos en tractores o se llevan básicamente apilados en palos para poderlos sacar. Hay otros que están en el terreno y que no se han recuperado. Empieza obviamente el ELN a manifestar a los pobladores de ciertas regiones y de ciertas veredas que se vayan porque lo que va a correr es sangre. Son palabras textuales de algunas personas, que se vayan. Y muchas personas obviamente se van en la madrugada. A las personas que son cercanas a este grupo fueron sacadas días antes. Recordemos que el ELN es un grupo guerrillero. Todo lo que era la filosofía de la guerrilla anteriormente, guerrilla de tipo marxista, o sea que el manifiesto comunista y los 10 puntos son obviamente parte de su ideología. Bolcheviques, aunque ellos se manifiestan como leninistas, pero recordemos que Lenin no se llamaba Lenin, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. El Lenin era un apodo bolchevique, que fue el primero que empezó a utilizar el concepto de progresismo. El progresismo es obviamente una ideología que va en la misma línea del socialismo. Guevarista, o sea que son seguidores del Che Guevara, de obviamente las caracterizaciones que este personaje hizo como guerrillero y como terrorista, y de Camilo Torres, que fue un sacerdote en los años 60, combinó la teología con el marxismo y la llamó teología de la liberación. Él fue sacerdote, se integró obviamente al ELN y muere en un primer combate. Hay una historia, está también en cualquier parte en línea, donde un presidente que tuvimos, el señor Juan Manuel Santos, reconoce que el señor, el cura Torres, era primo de su mamá y que le tuvieron que pedir permiso a algún cardenal o algún sacerdote para que pudiera celebrar el matrimonio de la mamá. O sea que tenía su línea política. El ELN pues básicamente se dedicó durante muchos años a lo que se dedican pues los grupos subversivos, a lo que se dedicaban, a la extorsión, al cobro de vacunas. Pero a partir del año 70 y los años 80 empezó obviamente a vivir de las extorsiones que hacía a las petroleras en el país. Ha sido un grupo que siempre se ha beneficiado de las actividades terroristas cobrándoles a las petroleras, y cuando obviamente no les pagaban rompían el tubo. Hay un hecho del año de 1998 en Machuca, en Segovia. El ELN dinamita un tubo y producto obviamente de ese hecho murieron más de 90 personas en Machuca, Antioquia, por la deflagración obviamente que se presenta en esa explosión. Entonces el ELN también se dedica obviamente al narcotráfico. Las guerrillas en Colombia se dedican al narcotráfico. Después de los años
80. Hay una historia que está narrada en varios textos donde se describe que las FARC, la guerrilla obviamente contrincante en este episodio, le roba un cargamento a José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, del cartel de Medellín, muerto en 1989 en diciembre. En el año 84, el Mono Jojoy, reconocido jefe terrorista de las FARC, que también murió en una operación militar, le roba 200 kilos de coca al mexicano, creo que fue en el Ariari, si no estoy mal. El mexicano obviamente, pues con su ejército, porque tenía un ejército bastante robusto, era un narcotraficante que siempre estaba rodeado de muchas personas que lo protegían, y fue uno de los precursores y refuerzo de los grupos paramilitares en los años 80. El mexicano pues obviamente le dicta orden de muerte al Mono Jojoy, a Jorge Briceño, pero como pues no lo podía alcanzar porque Briceño se mantenía en la selva, el mexicano decide ir en ese momento contra el brazo político de las FARC, que era la Unión Patriótica. Logran limar asperezas el M-19 por intermedio del cartel de Medellín, hablan con el mexicano, hablan con Jorge Briceño, que no le va a volver a robar, pero ¿qué creen? Le volvió a robar. Entonces el mexicano decide emprenderla directamente con todo lo que le percibiera a comunismo, y es allí donde empieza gran parte de la masacre de la UP. Los lleva a este punto como para tener contexto. Ahí es donde ya empiezan los grupos guerrilleros. No solamente ellos siempre han dicho que cobran un gramaje. Desde ese momento ya empiezan a ver que es una actividad que genera plata, que genera obviamente dividendos, y muchos, porque mire lo que está pasando en el Catatumbo. Es una guerra que se está dando linealmente por el control de las drogas y obviamente el monopolio en ese sentido. Entonces ya se pasa de cobrar por un gramaje a cultivar y a tener toda la línea de producción. Lo que pasa en el Catatumbo es un reflejo de esa política, una política en la cual pues desde hace muchos años ya no se fumiga, ya no se hace aspersión aérea, porque hubo en el año 2016-17 varios grupos que se oponían a esa aspersión porque supuestamente generaba cáncer en las personas, y mostraron varios papers pues que dentro del sentido técnico no tenían mucha validez, pero fueron los elementos que se tomaron para que se prohibiera la aspersión aérea. Pero, oh sorpresa, ¿qué creen ustedes que se utilizan en los cultivos para las malezas y para evitar las plagas? El glifosato como tal, o el Roundup, es un elemento que se utiliza en grandes cantidades para que la mata de la cocaína no tenga ninguno de este tipo de inconvenientes. Entonces, a raíz de esto, la cocaína se desplegó por todo el país. La desplegaron primero grupos paramilitares y a la vez, obviamente, los grupos guerrilleros. Dando obviamente esta contextualización, se muestra que en el Catatumbo desde el año 2017-2018 se han venido presentando confrontaciones. No es la primera vez que se desplaza la población, lo que pasa es que en esta ocasión son más de 40.000 personas, anteriormente habían sido 10.000. ¿Qué tiene esto de diferente a otros momentos? Pues primero que el ELN supuestamente está en un proceso de paz, y las FARC pues ya se habían desmovilizado, pero hay reductos que son bastante fuertes y que generan contrapeso en este tipo de dinámicas. 15 de enero se presenta lo que ya anteriormente describí, desplazamiento masivo de personas, y ya se entra directamente a una confrontación en la cual pues para muchos organismos del país fue sorpresivo, porque el ELN de esta región estaba atacando a las FARC, que también es de la misma región. Que se empieza a denotar que por información de inteligencia se sabe que muchos integrantes del ELN pues decidieron no atacar
a las tropas de las FARC porque manifestaban, allá tenemos primos, tenemos hermanos, tenemos gente conocida, no vamos a actuar en contra de ellos. Entonces aquí es donde surge la otra variante. El ELN desde el Arauca manda tropa, manda guerrilleros. ¿Por dónde los manda? No los puede mandar obviamente por toda esta parte del Catatumbo, por Cúcuta, que suban a Tibú o que pasen a Ocaña y se metan por los otros municipios. ¿Por qué? Porque sería muy evidente dentro de los diferentes controles policiales y el ejército ver personas que no son de la región y llegando en un número pues que se desconoce en este momento. Se hablan de 80, otros dicen que fueron 1000, 1500. La otra versión, que es la que se mantiene en una forma más clara, es que estos grupos que tienen obviamente frontera como Venezuela, pues se pasan por Venezuela y simplemente se meten hacia estos municipios en el norte de Santander. Es la hipótesis más plausible. Comparten esa frontera, varios generales lo han manifestado. Ellos vienen, cometen los hechos delictivos y se van para Venezuela. Y obviamente el ejército pues sí respeta fronteras y estos grupos no. ¿Qué es lo que se ve? Porque hay imágenes, infortunadamente hay imágenes de los combates, son imágenes pues muy descriptivas que son tomadas por los guerrilleros del ELN con cámaras GoPro, porque la definición, el sonido, se ve que no es cualquier sonido. Uno lo ve y uno dice, bueno, ¿y qué pasa para que un grupo de personas venga y cometa este tipo de hechos? Pues lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que los dos grupos tienen una ideología y esa ideología hace pues que básicamente las personas tengan un modelo de pensamiento centrado hacia esa tipología de acciones. Los que de pronto han leído de marxismo, los 10 puntos del marxismo, lo que el marxismo intenta es poner como acabar con el capital, que es el nombre real, no capitalismo, el capital. Es un concepto, es un modelo creado por Adam Smith, escocés, donde pues muestra las bondades de lo que es el mercado, ¿cierto? Marx era opuesto a esta caracterización y decía que el capitalismo, como lo nombraba, iba a caer por su propio peso. El modelo de las guerrillas marxistas empieza con Vladimir Ilich Ulyanov, con el tema de los bolcheviques, y obviamente estos grupos van tomando aspectos de todas estas ideologías y lo van centrando y pues obviamente usan las armas supuestamente como una acción política armada que sería absurdo usted en nombre de una bandera asesinar a otras personas para cumplir sus objetivos, pero esto parece que es válido para algunos sectores de la población. Esto disgrega y lo que obviamente hace es pues buscar personal para que se integren a estas acciones. Lo primero es que a la guerrilla no se entra por voluntad propia. En muchos casos en Colombia se tiene obviamente la datación de que al año pueden presentarse más de 500 reclutamientos ilegales, por un grupo o por todos, menores de edad. Ellos van a colegios, a zonas, escuelas, a zonas rurales y se llevan por lo regular jóvenes entre los 10, 11, 12 años. Ellos dicen que no reclutan, que la gente llega directamente a estos grupos. En ocasiones lo mencionan como parte de un estilo de vida, pero los datos y la información que se tiene y que obviamente está al acceso de cualquier persona es que esto lo hacen bajo amenaza. Y bajo amenaza, pues básicamente se les da toda una doctrina ideológica en la que se muestra a los demás como el enemigo. Frases que yo he escuchado de personas que han estado en los grupos armados es: si en la revolución la mamá la caga, hasta la mamá hay que matarla. O sea, se llega a ese punto. Entonces lo que pues, se puede utilizar en este tipo de casos para que se logre obviamente ubicar a una persona en ese modelo de acción y para que ejecute órdenes de atentados, de extorsiones y de muertes y de asesinatos,
En nombre obviamente de las banderas, como lo dije anteriormente, de la revolución, es que se tiene que dar un proceso en el cual esta ideología es lo que tiene que primar por encima de otros elementos. Y se va mostrando obviamente un factor de cooperación, usted pertenece al grupo, usted está con nosotros, usted es uno más y no nos puede faltar. Tomando en cuenta que si alguien se quiere ir por sus propios medios no lo puede hacer. Y si va a desertar, puede ser fusilado. Y hay muchos casos y hay lugares aquí en el país donde se le ha notificado a las autoridades que existen cuerpos de personas que ellos mismos han fusilado porque intentaron desertar. O sea, la cantidad de hechos que se conocen y que se dicen con relación a esto es bastante amplia. Están bien documentados. El otro tema es, pues obviamente, el que decide quedarse ahí, asume esta ideología como su postulado de vida, ese es su modelo de pensamiento, y hace lo que la agrupación requiera. Es básicamente ese punto. Entonces, para eso traen gente de otra región que vaya y elimine, porque es la palabra, directamente a la contraparte, a las FARC. Eh, las imágenes que muestran es a plena luz del día, combates fuertes, se escuchan múltiples disparos en ráfaga, tiro a tiro, de diferentes calibres, 5.56, 7.62. O sea, es una cuestión en la que uno dice, eso es una guerra. Y lo que se habla, lo que se dice, cómo se animan y los trayectos que van haciendo y cómo están obviamente en operaciones en las que van cerrando un cerco, cerrando pinza, o sea, se nota que son personas que están totalmente instruidas, que conocen, saben lo que van a hacer y tienen esa convicción. Eso es importante para que miremos ese plano obviamente forense y criminológico con relación a estos temas y sobre todo a este tema. El Catatumbo, hay que ser muy claro, es un corredor estratégico de drogas. Como lo dije anteriormente, más de 50.000 hectáreas de droga están en esta región, de las 200.000 que tiene el país, que es el dato de UNODOC, que hace monitoreo satelital con relación a estos cultivos. La salida del Catatumbo a Venezuela es estratégica porque se conecta directamente con el lago de Maracaibo. Hay un especial de una cadena CNN hace algunos años donde un periodista va en helicóptero con el ejército le muestra, mire, esas son las rutas que se dan entre la selva, nosotros no podemos pasar a ese territorio porque ya es Venezuela, ellos no se van hacia el mar Caribe porque son más de 400 kilómetros para llegar a los puertos, a Barranquilla, o a Cartagena o a Santa Marta. En cambio, salen hacia este costado de Venezuela y llegan al lago Maracaibo y de ahí salen al Caribe. Esa droga, según los organismos de investigación, llega o a Estados Unidos o se va por Europa. Eh, Dicen las investigaciones con relación a todo este tipo de situaciones que cuentan con la quiesencia de algunos oficiales del ejército venezolano y que reciben pues plata para hacer esto y que hay combinación ambos entre ambas partes. ¿Por qué empieza la guerra? Pues aquí vienen varias hipótesis. Para el día 15 de enero, 17 de enero, en la región de Tibú, muere el tanatólogo de la zona, el señor de apellido López, con su familia, con su esposa y con su hijo. Fue objeto de un atentado. Supuestamente estaba trayendo un cuerpo y al parecer le habían dicho que no siguiera en esas actividades. Entonces, una primera hipótesis que dice es que desde ahí empezó el combate. Pero entonces uno dice, ¿para qué traer tropa de otro sector, de otro departamento del país, metiéndola por Venezuela, por una situación como estas, por esa masacre de esta familia? Si será posible que se genere esa guerra con más de 80 muertos y desplazar 40.000 personas. La verdad es que es una hipótesis poco válida para este caso, porque en estos conflictos, cuando se da tanto músculo financiero y cuando se ve que hay tanto poderío en armas, entre obviamente combatientes de esta línea,
y temas de narcotráfico, siempre hay algo pasó con dinero, con drogas. Las versiones que empiezan a salir es que las FARC se roban 50 toneladas de droga, de cocaína. Al parecer algo no funcionó y aproximadamente 2.000 millones de dólares. Esa es la cifra. 2.000 millones de dólares, que son aproximadamente unos, al cambio de hoy, dependiendo cómo estemos mañana, casi entre 9.000 no, 9 billones. O sea, es demasiado dinero. Eso es lo que dicen las historias de las personas y es una de las versiones que más ha cobrado fuerza. Desde hace 2 semanas el grupo ELN empezó a sacar a las personas obviamente conocidas de su sector, haciéndole la acotación de que se venía una masacre, que lo que iba a correr era sangre. Parece ser que las personas que han sacado son colaboradores de la otra facción, de las FARC. Entonces deciden no asesinar a otros colaboradores, pero sí lo han hecho directamente con combatientes y con personas que tienen obviamente algún tipo de vinculación directa con el tema de la distribución. El ataque es un ataque con el sentido de exterminar a la otra facción. En las imágenes que se han podido conocer se nota que es una coordinación muy técnica, porque ya han pasado varios combatientes o un grupo que va de punta, y estos últimos que llegan lo que hacen es dispararle a los que están heridos o están muertos y llevarse el armamento que queda, que recuperan. Ellos son entrenados en técnicas de terrorismo subversivo urbano y obviamente pelear en la selva, porque viven en la selva, se mantienen en la selva. Entonces son personas que se camuflan y combinan muy fácil en ese sentido dentro de esos terrenos. El equipo que están utilizando, el armamento, es un armamento específico para esas actividades. Los fusiles tienen cuenta con fusiles de asalto. Lo que se ve en algunas imágenes son fusiles MI4, SCAR, algunos con lanzagranadas, las cámaras GoPro, los drones. Entonces obviamente secuencian, miran por dónde van y entran por diferentes puntos de ataque. Es algo, no es nuevo. En Colombia como tal, ese tipo de acciones han sido pues de vieja data. Yo conocí la toma del Cerro Tokio por videos, por imágenes que tomaban las FARC, en este caso el ELN. Como lo dije anteriormente, es una situación muy compleja. El ejército ya entró a la zona, pero es una zona extremadamente quebrada. Alguna vez yo le escuché a un general decir que Colombia era como si hubiesen cogido una servilleta y la hubiesen arrugado, porque el terreno era muy quebrado. Entonces las zonas donde se presentan los combates, hay una zona que es muy quebrada en algunos municipios, hay otra zona que es plana, pero eso obviamente es selvática, y hay otra zona que linda con la parte venezolana. En esta zona pues si hay cultivos, hay laboratorios, hay procesamiento, hay distribución y transporte. La Defensoría del Pueblo hizo 18 alertas tempranas antes de terminar el año. Estas alertas de la Defensoría son alertas muy efectivas, porque no son alertas que se dan desde una dirección en la parte central del país, sino todo lo contrario. Son alertas que se dan desde el terreno. La Defensoría tiene funcionarios y esos funcionarios tienen conexiones con juntas de acción comunal, con personal obviamente institucional, pero con personas que le cuentan y le hablan de se está presentando esto, nos están hablando de esto, y la Defensoría lo hizo, no se atendió, infortunadamente. Esta región, hay que decirlo así, tiene una renta criminal. Algunas personas manifiestan que es complejo pues que alguien vaya a haga una denuncia, porque
Las personas de estos grupos viven en la región. Y si alguien va y denuncia, pues obviamente si le va bien, lo hacen ir o termina asesinado. Entonces, donde hay una economía criminal, hay rentas criminales. Y si hay rentas criminales, y si obviamente es el día a día de una región, pues estamos ante la presencia de un gobierno criminal en esa zona. Y ante eso, pues las personas tienen varias opciones. O se someten o se van. Porque ir a hacerle frente a una agrupación con tanto poder y que obviamente lo muestra y que no tiene compasión por absolutamente nadie, es muy difícil entrar en ese punto. Desde la parte forense, que es lo que obviamente nos interesa a nosotros, si miramos, y vuelvo al mismo tema, el manual de clasificación criminal del FBI y del ABI, nos vamos a encontrar que esta caracterización de comportamientos que les acabo de mencionar está ligada a los grupos, a las bandas. Pero en el ABI no se toma esa clasificación directamente de lo que son las guerrillas a este punto, pero funciona igual. Tienen obviamente un eje, una dirección y se dan unas directrices y lo que hacen los combatientes es cumplirla. Ahora, ¿cómo se puede clasificar a alguien que hace parte de un grupo como estos, un grupo terrorista, un grupo criminal, y que vaya a ejecutar estas acciones? Recuerde que tenemos la característica de asesino en masa, el spray killer, el rápido, de una sola secuencia, y el asesino serial. Aquí posiblemente estemos más en una denominación en masa. Se han calculado aproximadamente unos 80 cuerpos, unos 80 personas asesinadas, pero pueden ser más. Saber específicamente si fue una sola persona, que no creo, porque en combate los disparos y la dinámica obviamente en esas situaciones es muy diferente. ¿Por qué? Porque el mismo que dispara, quizá no le dispara el segundo, quizás sea otro. Entonces la contabilización de ese tipo de acciones es difícil. Pero diríamos que más está ligado a esa parte más, porque son 80 muertos en el plazo de, fueron aproximadamente 4 o 5 días. Todavía sigue la confrontación, pero ya está el ejército en ciertas zonas, entonces estaríamos hablando más de homicidios en masa. Varias personas de ese grupo ejecutan esas acciones. Como les dije anteriormente, es por una cuestión denominada a nivel, es dentro de la caracterización que ellos dan, lo denominan como acciones políticas, pero dentro del argot normal no es una acción política, es un homicidio. Han matado, pues obviamente dicen ellos, combatientes, pero también hay información de que han muerto personas que eran firmantes de paz y otros civiles que supuestamente colaboraban con esa agrupación, con las FARC, muertos por el ELN. Es una situación compleja. Uno espera que obviamente eso tenga un punto y una culminación, pero es muy difícil. Es una dinámica que, si ustedes me preguntan a mí, antes de estudiar psicología se venía dando, pero ahora ya sea con unos patrones totalmente diferentes, ya ahora es un conglomerado. Cuando hablamos de un conglomerado ya es un grupo, eh, si bien no tiene la misma denominación porque pues no funciona dentro de la legalidad, sí son empresas criminales, y son empresas criminales que generan muchos dividendos, demasiado dinero, y ese es el punto de quiebre. Mientras exista el motor económico, pues siempre va a existir la parte bélica. Eso es totalmente claro. Y desde el punto de vista, obviamente, a nivel de la acción forense, dentro de la parte criminológica, pues es un elemento que siempre va a estar reforzando ese puzzles de acciones criminales. Mientras exista dinero, mientras se tenga obviamente esa provisión, esa situación se va a mantener. Si esas fuentes de financiación se cortan, pues obviamente va a haber un decremento porque no se van a tener
pues obviamente los recursos, el músculo financiero para seguir proyectando estas acciones. ¿Qué es lo que se espera? Pues que la institucionalidad haga presencia, tome el monopolio no solamente de las armas, sino institucional, para que no tengamos que seguir viendo estas escenas y estos hechos que, la verdad, o sea, son lamentables desde todo punto de vista, porque pues genera una zozobra y una situación que no es buena, no es buena como país, porque estamos dando una cara pésima, compleja. Bueno, gente, este fue el análisis de hoy, un poco diferente porque ya no es solamente un individuo, sino que es un grupo, es una acción eh, más ligada a esta situación eh, delictiva, que es a veces mucho más compleja, pero ahí casi todos van como en la misma especificación. Un hecho que no se presentaba en el país desde hace algún tiempo. Hay otra alerta temprana de la Defensoría, ojalá pues obviamente no sea objeto de análisis. Vamos a ver cómo se va desarrollando. La semana pasada se habla de aproximadamente unos 16 muertos. Esas sí son otras facciones diferentes a estas, otros grupos terroristas diferentes a estos, pero que también están peleando por la misma línea, por tráfico de drogas. Entonces, en este caso, pues el análisis espero que haya sido útil para ustedes. Es una situación que se presenta acá, que les traigo para que sea de revisión. Y no siendo más, pues nos vemos la próxima semana. No tomen, duerman bien, hagan ejercicio, lean bastante y los espero acá, espero los comentarios. Si les gusta arriba, si no les gusta abajo, hagan comentarios que yo siempre respondo a la información y estaremos obviamente en esta línea, en esta actividad. Se cuidan.